Ya todos tienen Unity, ¿no? Ahora sí, para como irles medio explicando desde aquí. Sí. Simón. Ah. Sí. Bueno, hace unos 2 años Unity no tenía esto, ahorita ya tiene esto que es Unity Hub, entonces de aquí ya pueden tener varios de sus proyectos, igual si necesitan, por ejemplo, instalar alguna otra versión que haya tenido Unity, de aquí la pueden poner y todo. Entonces, pues de aquí vamos a crear, por ejemplo, un nuevo proyecto en 3D. Igual, por ejemplo, aquí lo pueden crear en 2D y ya todo, o sea, ya por default, la cámara, todo va a venir como configurado para 2D, pero igual, o sea, si en algún momento después en su juego se dan cuenta que igual tenía que ser 3D en vez de 2D o algo así, se puede cambiar, ¿no? Igual, y el High Definition RP, por ejemplo, es nada más que ya te trae como muchas configuraciones ya de iluminación, todo para que sea muy padre, pero igual, o sea, ahorita nada más hay que usar el de 3D, porque el de High Definition, o sea, ya meternos en iluminación y todo está más loco, pero pues aquí no sé, pónganle como ustedes quieran. Ahí está, y no sé, taller. Y pues en lo que inicia Unity, porque normalmente tarda un ratito. Por ejemplo, de los que están aquí, todos, por ejemplo, ya han llevado PO o programación orientada a objetos, o alguien no. Para como en eso más o menos basarme, porque si alguien ya ha llevado PO o programación orientada a objetos, va a ser como más sencillo que entiendan. ¿En qué sentido de que hayamos manejado gráfico o simplemente orientado a objetos? Ah, no, sí, o sea, como nada más que están familiarizados, ¿no? Como con lo de objetos y privado y público y esas cosas. Sí, sí. Eso sí. Va. Hay alguien me envió un chat. Bueno, ahí. Ahorita abre Unity. Sí, tarda su buen ratito. Y en el taller había puesto que íbamos a hacer un clon del juego este que se llama Stack, que si alguien no sabía, era este. Pero ayer que me puse a hacerlo, sí era como mucho codiguito para el taller. Entonces creo que mejor, antes de hacer como algo así que es más como mucho código, primero ahorita vamos a hacer como unas pruebas, por así decirlo, para como familiarizarnos en sí como con el entorno de Unity, porque al inicio cuando abrimos Unity es... Pues, o sea, no diría que es complicado, porque ya que la agarra la onda, o sea, realmente es de los más sencillos como motores de juego, pero sí al inicio tiene muchas opciones, entonces mejor ahorita vamos a hacer como unas pruebas como para familiarizarnos, ¿no? Con todo el entorno y ya al final vamos a hacer un jueguito como más básico que ya va a tener como mucha posibilidad de que ustedes si le quieren seguir, continuar agregando niveles, música, lo que sea, ya va a estar muy fácil hacerlo. Pero entonces, por ejemplo, no sé si ya todos estén aquí con la pantalla de Unity. Yo ya. Va. Entonces, normalmente, a ustedes les va siempre a salir así su proyecto, ¿no? Aquí a la izquierda, o bueno, depende cómo lo tengan, pero aquí normalmente en layout lo pueden cambiar. De que creo que es 2x3, algo así. Entonces, normalmente aquí a la izquierda tienen la parte esta que se llama Hierarchy. Esta básicamente es donde ustedes pueden ver lo que serían todos los objetos de juego. En Unity está este concepto de Game Objects. Los Game Objects, así como, o sea, intentan pensarlo todo ahorita como en PO, básicamente son objetos de juego, ¿no? O sea, todo lo que está en la pantalla, la cámara, la luz, personajes, partículas, efectos, todo son objetos de juego, ¿no? Entonces aquí en la jerarquía los pueden ver. Ahorita
las escenas casi siempre solo empiezan con el main camera y el direction light, que el direction light es básicamente lo que le da luz a tu... O sea, le da luz a todo tu... Como si fuera el sol, ¿no? O sea, ilumina. Igual hay diferentes tipos de luz, todo. Ahí lo vamos a ir viendo al ratillo. Entonces, aquí en jerarquía van a poder ver todo eso, ¿no? Después aquí abajo en proyecto están todas sus carpetas que tienen. Dentro de assets, aquí vienen tanto las... ¿Cómo se llama? Dentro de assets ustedes van a poner todas sus carpetas principales. Y sí es muy importante, sobre todo aquí en la parte de videojuegos, que empiecen a organizar muy bien sus carpetas, porque a veces cuando hacemos proyectos de escuela o así ponemos de que, carpeta X y así, ¿no? O sea, pero aquí, como vamos a tener sonidos, animaciones, personajes, sprites, videos, o sea, en verdad podemos tener muchísimas cosas y es muy importante que lo arreglemos. Entonces aquí igual, con botón derecho, ustedes van a poder crear, por ejemplo, un nuevo folder, ¿no? O sea, aquí pueden crear varias cosas, pero entonces aquí desde Project pueden irlo creando, o lo podrían crear desde explorador de archivos, ¿no? Pero pues digo, ya estando aquí adentro, pues más fácil. Y dentro de packages, los packages básicamente son, aquí viene, Package Manager, básicamente son, pues, como sería en cualquier otro lenguaje, son librerías, pues. Entonces, ustedes aquí pueden buscar alguna librería de que, por ejemplo, esta, TextMesh Pro, por ejemplo, esta te sirve mucho para las interfaces gráficas, o sea, como lo típico, ¿no? Que pones jugar y todo, o sea, el texto que sale, por ejemplo, esta te ayuda mucho porque puedes poner fuentes, o sea, tipografías personalizadas o cosas así, ¿no? Entonces, en esa ayuda bastante los Package Manager, y igual hay muchísimas, ¿no? O sea, estas vienen por default, pero igual todo eso se les va a descargar dentro de packages. Después, aquí pues vamos a tener la parte de consola. Si alguien a lo mejor no ve alguna, se pueden ir a Window y aquí las pueden ir sacando, de que por ejemplo en general viene Scene, Game, Inspector, todas esas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en consola, pues igual, como sería, ¿no? En normal, o sea, es la consola y aquí pues ya te trae opciones, ¿no? De que para limpiarla, para colapsarla, o sea, que se cierre, que cuando haya un error se pause la consola y ya no te imprima, como para que se bloqueen ese error y poder ver qué está pasando. Y acá te van a salir de que, por ejemplo, pues tuviste 20 errores, tuviste 15 warnings y cosas así. Y a la derecha siempre les viene, por ejemplo, el inspector. Entonces en el inspector es donde pueden ver como todos los atributos de los objetos que están, por ejemplo, acá en la jerarquía. Si, por ejemplo, ustedes seleccionan la cámara principal en el inspector, casi todos los objetos por default traen el transform. Entonces, ahorita les explico más acerca de cuáles son las propiedades, pero entonces en inspector van a poder ver todos los componentes, se llama, que tiene ese game object, ¿no? Por ejemplo, la cámara tiene una cámara y un audio listener. Y por ejemplo, la luz tiene el light y el transform, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver ya más a fondo eso, pero entonces ahí pueden ver eso. Y ya las principales aquí sería Scene. Scene es donde ustedes pueden ya como empezar a construir o modificar su, ¿cómo se llama? Su juego. O sea, aquí es donde ustedes pueden empezar a mover, poner cositas, todo, ¿no? En la parte de game es donde ya van a ver cómo se vería cuando estén jugando. Porque si se fijan, por ejemplo, la cámara, aquí sale que la cámara, no sé si se alcanza a ver como estas rayitas. Eso es como lo que va a ver la cámara. Entonces, literalmente va a ver lo que está dentro como de ese cuadrado y ya eso es lo que se va a ver en game. Y después está la parte de Asset Store, que ahorita no la vamos a usar, pero en Asset Store ustedes se pueden buscar de que por ejemplo, o sea, les va a abrir una pestaña y no se pueden buscar así de que animation 3D o no sé. Y les van a salir muchísimas cosas. Aquí básicamente aquí todo el mundo o la comunidad puede subir ya sea personajes, animaciones, archivos de código que te ayuden a hacer inventarios. O sea, aquí pueden buscar muchísimas cosas. La mayoría son de paga, pero igual, o sea, ustedes le podrían poner aquí que sean
gratis y pues aquí, ¿no? Les puede salir de que, pues, por ejemplo, animaciones básicas y las pueden descargar y se les van a importar directamente a su Unity. Entonces, igual, por ejemplo, si normalmente no se quieren entretener mucho en la parte de diseño del juego, pueden buscar en la Asset Store, pues ya por default, animaciones o lo que sea, y ya empezar a hacer su desarrollo. Y ya, nada más antes, ahora sí, ya empezar a poner cosillas. Para poder movernos aquí, en la, o sea, en la parte de la escena, ¿no? Para poder editar. Aquí arriba a la izquierda tenemos el Hand Tool, el Move, el Rotate, el Scale, el Rect y el ¿cómo se llama? Bueno, y este es que es mover, rotar y escalar en uno solo. Igual esos los pueden acceder directamente picando la Q, W, E, R y T. O sea, con eso se van moviendo automáticamente en eso. Entonces, básicamente, la manita te sirve pues, como para arrastrar, ¿no? Después, el Move, ese te sirve tal cual. O sea, teniendo un objeto seleccionado con Move, lo puedes mover en cualquiera de los 3 ejes. Y si alguna vez se confunden con los ejes, aquí a la derecha viene, ¿no? Hacia arriba es el de Y, hacia el frente es Z y hacia la derecha o izquierda es X, ¿no? Con el Rotate, pues como lo hice, aquí pueden rotar dependiendo de los diferentes ejes. Entonces podrían estar aquí haciendo rotaciones. Y noten cómo cuando yo hago como esas rotaciones, aquí en el Transform se va modificando, ¿no? Entonces el Transform lo que básicamente controla es, pues, su posición dentro del mundo de Unity, ¿no? Porque aquí tiene su posición, su rotación y su escala. Entonces eso es lo que controla el Transform y por eso todos los objetos dentro de Unity deben de tener un Transform, porque en algún lado deben de estar, pues, ¿no? Y bueno, antes de enseñarles el Red, ahora sí hay que crear algo. Por ejemplo, nosotros aquí le podemos dar en Hierarchy, botón derecho, y, por ejemplo, crear objeto 3D, y, por ejemplo, un cubo, ¿no? Y les va a crear, pues un cubo, ¿no? Entonces, para explicarles de lo que es un Game Object, me gusta mucho la explicación que tiene la documentación de Unity, en el que te dice que básicamente un Game Object es como si fuera un caldero vacío. Entonces, porque tú puedes crear un Game Object vacío, tú puedes crear un Create Empty, y vean cómo se llama Game Object, y que es lo único que tiene. Únicamente tiene un Transform, no tiene nada más. Y entonces, los componentes vendrían siendo como que al caldero le empiezas a meter acá recetas, ¿no? De que, pues yo necesito que tenga, por ejemplo, que pueda detectar colisiones como en forma de caja. Entonces le agregas un Box Collider y se le agrega el Box Collider. Entonces tu Game Object ya empieza a tener diferentes atributos o propiedades. Entonces esos son los componentes y hay muchísimos, o sea, porque si se fijan aquí hay de audio, de efectos, de scripts, de físicas. Por ejemplo, de audio, ustedes le podrían poner por ejemplo, Audio Listener. Y entonces con Audio Listener lo que pueden hacer es que va a escuchar sonidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cámara ya trae un Audio Listener por default, porque la cámara va a escuchar sonidos, ¿no? O si no necesitan que escuche sonidos, sino que más bien al revés, emita sonido, le pueden poner un emisor de sonido. Entonces, básicamente, un game object es eso, ¿no? O sea, viene siendo nada más aquí un objeto vacío que por default trae transform, ese sí. Igual aquí le podrían, por ejemplo, en reset, y eso les va a modificar todo a 000, tal cual, como lo tenemos aquí. Y entonces con los componentes ustedes le pueden empezar a ir dando funcionalidades. Entonces lo pueden ver como que es un objeto y le van agregando atributos, ¿no? Como que van haciendo su receta para ir haciendo acá una pocioncita con ese objeto. Entonces, por ejemplo, el cubo 3D que habíamos creado, lo que tiene, pues es su transform, su mesh render, un mesh filter y un box collider. El mesh render básicamente es, ustedes lo ven aquí como grisecito, por ejemplo. Ese es el mesh render, por ejemplo. O sea, si no tuviera el mesh render, no lo puede, no despliega como la red de animación, o sea, de efecto, pues. Porque si se fijan, a final de cuentas esto viene siendo como una red, ¿no? Entonces es lo que renderiza
esa opción, pues. Entonces, eso ya lo trae por default, ¿no? Normalmente ustedes cuando crean objetos así, cubos o lo que sea, ya trae por default un mesh render. Y dentro de cada componente, por ejemplo, el mesh render, ustedes le podrían poner de que, por ejemplo, en vez de que te lo ponga con ese el default material, si se fijan, el default material es como gris, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver cómo crear materiales, pero podrían ponerle de que, pues que me lo cree como si fuera ladrillos o cosas así, y aquí le pueden ir cambiando de que, pues, que tenga sombras, ¿no? O que no tenga sombras o cosas así. O sea, ustedes se pueden ir con cada componente y cada componente es medio un mundito porque tiene muchas opciones, ¿no? Entonces, si alguien tiene duda, que me interrumpa para que no irme aquí tan rápido. Yo tengo una duda con lo que vendría siendo entonces el mesh render. Entonces es como decir que es el cuerpo lo que se va a visualizar. Sí, ándale, porque por ejemplo, nosotros podríamos quitarle el mesh render, pero su box collider todavía queda y Unity lo detectaría la colisión en ese cubo, pero no lo puedes ver visualmente. Entonces el mesh render lo que va a hacer es como ya hacer que se despliegue como un material, ¿no? Alrededor. O sea, le va a poner como una red alrededor de él y le va a poner algún material o algo así. Uh-huh. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta en general de hasta ahorita, algo de Unity como tal. No. Uh-huh. Entendí yo. Sí. No. Y igual, aquí por Te muteaste, bro. Ustedes pueden cambiar el nombre acá desde el inspector. Por ejemplo, mi cubo. O le podrían igual acá dar, ¿no? F2 o lo que sea. Entonces igual, hasta ahí todo ya se manejaría más o menos normal. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver como tal, por ejemplo, lo que les decía de los materiales, ¿no? Que ahí se ve como gris, café. Entonces, pues, por ejemplo, para ir haciendo como a lo mejor una escena así medio prueba. Bueno, y aquí en escenas, siempre por default su proyecto trae la carpeta de escenas, ¿no? Entonces, si se meten a la carpeta de escenas, les va a venir Sample Scene, que es la que estamos usando. Esta igual la pueden renombrar Main, por ejemplo. Y aquí podrían ir creando nuevas escenas, ¿no? Normalmente así haces los niveles, de que vas a tener esta escena con tal nivel, otra escena con otro nivel, y ya nada más desde código le vas a decir de que, cuando pase esto, que me cargue una nueva escena, ¿no? Pero entonces dentro de la carpeta de escenas es donde van a guardar su escena, que su escena básicamente viene siendo todo esto, o sea, como todo lo que se ve. Si se fijan aquí, si le pican a main, le sale todo lo que hayamos puesto aquí, ¿no? Entonces, para enseñarles lo de los materiales, por ejemplo, vamos a crear el cubo y en Assets vamos a crear una carpeta, por ejemplo, que se llame Materials. Y dentro de esa carpeta, en Create, por ejemplo, aquí en Create hay muchísimas cosas. Por ejemplo, si quisieran hacer una animación, crean un objeto que va a controlar la animación. Si quisieran crear, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como configurador de audio para manejar volúmenes, todo eso aquí lo pueden crear, escenas, código, o sea, aquí pueden crear muchas cosas, ¿no? Entonces ahorita vamos a crear que se llama Material, ¿no? Entonces Material y por ejemplo, no sé, Cube Material. Y entonces el Cube Material, aquí en el inspector lo pueden checar. Por ejemplo, aquí le pueden elegir un color, ¿no? De que, no sé, azulito, algo así. Y entonces se pueden ir a su cubo. Y si se fijan aquí, en Materials, aquí pone cuál está usando. Ahorita usa por el default. Todos los default siempre vienen así como grisecitos, ¿no? Entonces podrían agarrar ese material y se lo arrastran ya sea aquí directo, en donde dice Element Zero, y se le va a poner. O se lo podrían arrastrar directamente en la parte de jerarquía o directo a la escena. O sea, realmente en eso está como muy sencillo como aplicarle cosas porque directamente se le van a poner, ¿no? Entonces así es como ustedes pueden a lo mejor irle poniendo materiales. Aquí solo es color, ¿no? Pero
aquí mismo ustedes podrían ponerle de que fuera como con textura de ladrillos o cosas así, ¿no? Y aquí pueden ir controlando de que, si se fijan abajo, les pone cómo sería el material, ¿no? De que se vea más como metal o lo que sea. En la escena no se ve como tal porque ahorita la iluminación que tenemos y todo no tiene postprocesado y tal, y ya, o sea, ya después te puedes meter como en muchas ondas de postprocesar la luz y todo eso, pero así por default, o sea, no cambia mucho, ¿no? Entonces, pues, vamos a tener eso. Y, por ejemplo, vamos a crear otro. Por ejemplo, podría ser un plano, un cubo. Bueno, un cubo, ¿no? Para decirles cómo modificarlo. Entonces, aquí lo vamos a mover. Y con la herramienta esta que les decía de escala, que es esta, la Scale Tool, o le pueden picar a la R. Aquí ustedes pueden... Ay, se me fue el estornudo. Aquí ustedes pueden modificarle la escala. Todos los objetos por Unity, si se fijan la escala automática... ¿por qué no estornudo? La escala viene automáticamente de 1, 1, 1, ¿no? O sea, es de 1 por 1 por 1. Si fuera algún objeto, por ejemplo, como una cápsula, igual, ¿no? Es de 1 por 1 por 1. Entonces, aquí en la escala, por ejemplo, si lo quisiéramos hacer más chaparrito, pues, por ejemplo, no sé, lo podríamos agarrar ya sea esta partecita de aquí y aplanarlo, o desde acá mismo, por ejemplo, no sé, punto 2, no, 0.2. Si se fijan ya, se puso más chiquito y a lo mejor la escala en Z la podemos agrandar un poquito. Este lo vamos a usar ahorita como piso, por ejemplo. Entonces, si se fijan aquí en la escala, le podemos ir modificando eso. El transform lo vamos a poner ahí, que sea punto 2. Ahí está. Y si se fijan, aquí lo tenemos. Por ejemplo, hay que mover el cubito ahí enfrente. Y ahorita les voy a mostrar nada más como para que ya ver la parte de físicas. Entonces, igual, por ejemplo, ustedes pueden crear un nuevo material o lo pueden duplicar poniéndole control D, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, el ground. A lo mejor al ground se lo vamos a arrastrar y le vamos a dar, no sé, ahí está, por ejemplo, un azul como más diferente. Y si se fijan, ahí está la sombra, ¿no? O sea, esa sombra es la que les digo que gracias a la Directional Light que tenemos por default, ahí está. Si se la quitamos, todo se vuelve negro, ¿no? Entonces, normalmente usas esa, pero también hay otros tipos de luces, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a crear muchas copias de este cubo. Aquí vamos a renombrarlo como ground, por ejemplo. El cubo, por ejemplo, no. Bueno, sí, cube, está bien. Y lo pueden seleccionar y le dan control D y automáticamente se les crean muchísimas copias. Y todas las copias se crean encima de ese cubo. Entonces, por ejemplo, hay que nada más... todas hay que ponerlas ahí como más o menos arriba del suelo y nada más para que todas se vean en diferentes partes, por ejemplo. Ahí está. Entonces ahí ya tenemos todos nuestros cubitos, ¿no? Arriba del de este. Y, por ejemplo, si los quisiéramos mover todos, o sea, pues uno por uno estaría muy en chino, ¿no? Y aparte ahorita tenemos poquitos, como quiera. Ya después, pues sí son muchos. Entonces lo que podemos hacer también es crear un objeto vacío, por ejemplo, create empty, y le ponemos cubes, ¿no? Como el que vaya a contener todos los cubos. Si está vacío, entonces vamos a agarrar todos los cubos con shift hasta abajo, agarramos todos y los vamos a arrastrar al cubes, por ejemplo. Entonces, así cuando nosotros seleccionamos cubes, ya todos son hijos de él. Ahí me falta poner esto. Ya todos son hijos de ese cubes, ¿no? Entonces, esto sirve muchísimo porque normalmente, o sea, estos se le van a llamar que son como sus hijos, ¿no? O sea, son sus objetos hijos. Entonces, eso nos va a servir muchísimo ya después porque, por ejemplo, cuando estamos haciendo un jugador, por ejemplo, esfera, no, perdón, cápsula.
cápsula, por ejemplo, tenemos la cápsula y, por ejemplo, normalmente cuando tenemos un jugador o sea, en primera vista, la cámara va siguiendo al jugador, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo típico que se hace es de que pones que la cámara sea hija de la cápsula. Entonces ya conforme mueves la cápsula que vendría siendo tu jugador, se va a mover junto con ella la cámara. Entonces, por ejemplo, como ese tipo de cositas nos sirve poner como de hijo algún objeto, ¿no? Entonces ahorita voy a borrar eso. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos esto, ¿no? Como la lógica nos diría que a la hora de nosotros darle a play, por ejemplo, ya cuando nosotros tenemos nuestra escena así, cuando le demos play, en teoría se empezaría a correr todo lo que esté hecho, o sea, ya empezaría a correr el juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros le damos play. Ahí, bueno. Y más bien también primero la cámara. Si se fijan, la cámara está muy pegada, ¿no? Y aquí pueden ver como un preview de la que se ve. Entonces, nada más como para que se vea bien todo. Hay que moverla. Por ejemplo, una rotación más o menos así. A lo mejor de menos 30 grados y unos 45. Entonces, ustedes aquí pueden ir manejando cómo se vería su escena básicamente con la cámara, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya podemos ver más o menos mejor cómo va a pasar todo. A lo mejor déjenlo, pongo aquí a la derecha. Aquí. Vamos a mover la 90 y aquí para que se vean todos. Ahí está. Entonces, ahora sí ya podemos ver que la cámara ya muestra, ¿no? Lo que hay. Entonces, por ejemplo, vamos a darle play y pues vemos que no pasa nada, ¿no? O sea, ahí se queda todo. O sea, a lo mejor esperaríamos que pues se caigan o empiecen acá a rebotar entre sí, ¿no? Y eso pasa porque ahorita, si nos fijamos en todos los cubos, solamente tenemos el Box Collider. El Box Collider va a detectar colisiones y el Mesh Render. Pero necesitamos como de alguna manera hacer que el sistema de físicas de Unity, que ya maneja las físicas por sí solo, entre como en acción, ¿no? O sea, que ya haga algo. Entonces, para eso, podemos seleccionar todos los cubos, por ejemplo, y le vamos a añadir un componente que se llama Rigid Body. El Rigid Body 2D, pues, funciona para objetos 2D. El Rigid Body sin 2D es para en 3D, ¿no? Entonces le vamos a dar, por ejemplo, Rigid Body. Y eso a todos, si se fijan, ya a todos les va a haber agregado un Rigid Body. Y básicamente, ¿qué es el Rigid Body? Básicamente eso le va a dar como un cuerpo. Va a hacer que las físicas de Unity ya se le apliquen a él. Porque si, por ejemplo, nos vemos aquí, tenemos masa, cuánta como resistencia se le pone, o sea, cuánta resistencia se le pone ya sea a su movimiento, que si usa gravedad, cómo detectar colisiones, todo eso. O sea, Rigid Body básicamente es para que el sistema de físicas de Unity ya pueda ser aplicado a esos objetos, ¿no? Igual ustedes podrían manejar sus propias físicas desde código, todo, pero normalmente, o sea, ya eso pues, es como mucho más complicado, ¿no? Entonces aquí simplemente, por ejemplo, ahora ya si le damos play, si se fijan o sea, ya usa gravedad, ¿no? Entonces, pues ya, tal cual ya está bajo el efecto de las físicas de Unity. Igual, por ejemplo, si nosotros le cambiamos a lo mejor la masa a este cubo que mida 10, en teoría ese cubo tendría que caer primero. Por aquí se vio el que cayó primero. Entonces, por ejemplo, ahora, si se fijan, o sea, se ve como medio raro, ¿no? O sea, como que normalmente un cubo no caería así, o sea, como tan derecho, pues podría ser que no, ¿no? O, por ejemplo, vamos a poner una esfera
Y igual, por ejemplo, la esfera, vamos a ponerle otro material en rojo, por ejemplo. Entonces vamos a traernos esa esfera por acá. Vamos a añadirle a esa esfera igual un rigid body y ver, por ejemplo, qué pasa con la esfera, ¿no? Si se fijan, o sea, realmente como que los movimientos ahorita se ven raros, ¿no? Como muy, muy rectos. Entonces, para eso también hay algo cool. Igual desde la carpeta de materiales, si quieren lo podemos hacer. Vamos a darle a Create Physics Material, aquí, abajito de Sino. Entonces ahí lo podemos crear y, por ejemplo, le damos un nombre que rebotar. Y aquí lo único que tiene son cinco, ¿cómo se llama? Atributos. El Dynamic Friction y Static Friction es básicamente cuánta fricción se le va a aplicar en movimiento y cuánto estando estático. Entonces, por ejemplo, nosotros le podríamos decir de que 0, o sea, que no tenga nada de fricción. Y el bounciness es como un coeficiente que va de 0 a 1 de qué tanto va a rebotar, ¿no? O sea, qué tanto se le va a aplicar un rebote. Entonces, por ejemplo, le podríamos dar un 0.1 y ahorita vamos a dejar el average así, ¿no? Y, por ejemplo, vámonos, por ejemplo, a este cubo de aquí enfrente, ¿no? Dentro de su Box Collider, aquí si se fijan le podemos agregar un material. O sea, es básicamente, como la caja detecta la colisión, nosotros le podemos decir de que, oye, detecta esa colisión utilizando este material físico, ¿no? Entonces ahí va a detectar la colisión y le va a agregar lo que habíamos puesto de rebotar, ¿no? Igual lo podrían arrastrar directamente al cubo desde aquí o aquí y automáticamente se les va a poner dónde va. Entonces, por ejemplo, ahorita solo se lo agregamos al cubo de aquí enfrente, ¿no? Entonces le damos play y si se fijan empieza como a rebotar, ¿no? Ya se ve como más, como a lo mejor sería en vida real. Entonces, y por ejemplo, ahorita está en average, pero por ejemplo, si le ponemos, está average, minimum y multiply y maximum. O sea, estos son cálculos básicamente que hace a la hora de estar colisionando, cómo va a manejar ese efecto. Por ejemplo, si le ponemos que sea máximo y le damos play, si se fijan, o sea, rebota muchísimo más, ¿no? Entonces, con los materiales físicos podemos empezar a hacer muchísimas... o sea, ya podemos empezar a jugar mucho con ese aspecto de las físicas de Unity. Y por ejemplo, si nosotros ahorita vamos a cambiarle de rebotar a que sea average y nosotros seleccionamos, por ejemplo, nuestro plano o nuestro pisito y a lo mejor hay que rotarlo poquito. Entonces, por ejemplo, en el eje Y, en el X, por ejemplo, hay que rotarlo, no sé, unos 10 grados. Entonces, si se fijan, ya está como en rapita. Antes también caían muy así en picada porque no, como que no había una inclinación, o sea, caía, pum, y ahí se quedaba. Entonces, por ejemplo, aquí, ya a la hora de caer, sí, ya, como ya hay una inclinación, ya empieza a hacer los cálculos directos de que si cae en una esquinita, cómo va a manejar todo eso, todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros le agregamos el material de rebotar a todo, seleccionamos todos los cubos, se lo ponemos acá y también a la esfera. Si le quieren poner algo al mismo tiempo a todo, pueden seleccionar todos los de ese mismo objeto y les van a salir todos los que tengan en común, ¿no? Entonces ahí le pueden arrastrar, rebotar y ya se le va a ver puesto a todos. Entonces, por ejemplo, ya que todos tengan el de rebotar, pues ahorita el efecto va a ser todavía más. Si se fijan, ya, o sea, se ve pues como a lo mejor más real, ¿no? Como pasaría. Entonces, de esta parte de como de físicas de materiales, como de esta parte, no sé si hay alguna duda, pregunta, algo. No, creo que no. Yo tengo una. ¿Qué pasó? Cuando los cubos caen, me estuve viendo de que no sé, como que no se perdía la fuerza con la que brincaban, siempre brincaban a la misma altura, excepto cuando ya inclinaste
pues, del piso, digamos que es el piso. ¿Hay alguna manera de que te empiece como que a perder fuerza? ¿Dices que pierda fuerza a la hora de rebotar o cuando estaba cayendo, dices? Rebotar. Cuando rebota, sí. Sí, como nosotros le estábamos poniendo, por ejemplo, el rebotar el coeficiente en maximum, va a tardar mucho en perder la fuerza, ¿no? Pero de hecho, nosotros si lo dejamos en average, sí va a dejar de rebotar. Pero igual, por ejemplo, si tú quieres, o sea, sí va perdiendo poquilla fuerza. Pero si tú quieres como controlarlo más en específico, desde código, tú puedes llamar como a la librería de física de Unity e irle diciendo que, por ejemplo, cada X frames o actualizaciones se le vaya reduciendo en tanto porcentaje eso, así. Pero sí, sí lo puedes hacer así. Una pregunta más ahora que comentaste lo del código. Sí. Un amigo me dijo que Unity se programa en lenguaje C y quería saber si es totalmente C. Sí, bueno, es C Sharp, que C Sharp es mucho más parecido a Java que a C, por ejemplo. Sí, o sea, es con C Sharp o también se podría programar, también se puede con JavaScript. Pero casi siempre todo es con C Sharp, pero es muy parecido a Java más que a C. Entonces, a familiarizarme otra vez con lo que vendrá siendo C# y Java. Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita vamos a ver unos cuantos ejemplos del código, pero al menos el C Sharp que se usa para Unity como tal no es difícil. O sea, ahorita lo vas a ver con que sepas como sintaxis de algún otro lenguaje tipo, o sea, de sintaxis fuerte como Java, C++, Sí. o uno de esos estilos. Ahorita vas a ver el código, neta, va a estar muy fácil. Sí, entonces a recordar lo que es Java. Porque Sí, no todos de la prepa. sí, de hecho, C Sharp, o sea, la verdad, para mí, o sea, es prácticamente idéntico a Java y en ciertas cositas más fácil. Gracias. No. Entonces, por ejemplo, entonces aquí ya nos metimos como en la partecita de física, ya podemos hacer rebotar todo. Por ejemplo, aquí podríamos hacer copias de esta esfera y a lo mejor que reboten también con las... Que a lo mejor reboten también con las cajas. Vamos a agarrar esta, por ejemplo. Entonces, la verdad, por ejemplo, cuando haces juegos tipo... si alguien conoce Human Fall Flat o Gang Beast o ahorita el de Fall Guys, por ejemplo, o sea, eso se llama Ragdoll. Entonces, igual con Unity puedes hacer muchas de esas cosas y ya te metes como mucho con físicas, todo. Y es súper interesante, o sea, las físicas en Unity, o sea, están súper padres y puedes hacer simulaciones súper cool. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a meternos con, pues, sí, cómo mover algo. Si quieren puede dejar eso ahí o como ustedes quieran. Pero si, por ejemplo, seleccionan el que contiene a todo eso, bueno, dejan, creo otro, Create Empty, por ejemplo, Spheres. Agarro todas las esferas y las pongo de hijas. Ahí está. Si ustedes seleccionan, por ejemplo, un objeto de aquí y le pican acá como en la palomita arriba a la derecha, ya no va a estar. Y no es solo que se oculta, o sea, ya no va a estar en funcionamiento por el momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ocultar esas cosas ahorita y el piso lo voy a volver a poner sin nada de rotación. Ahí está. Y tal vez un poquito más grandecillo. Ahí está. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que una pelotita, por ejemplo, se mueva. 3D Object. Cube, Sphere. Sí, Sphere. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerla igual un poquito más grande, no sé. 1, 2, 2. Y Sphere. Ahí está. Vamos a ponerla en el suelo. Transform, reset. Cuando le dan reset, por ejemplo, como les digo que esto casi siempre es
es de una unidad, se les va a poner así en el mero origen, entonces probablemente aquí nada más le van a modificar en la posición para que se vaya poquito arriba y quede justito en el piso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este punto 6 y ahí está, como justo arribita del piso. Y ahora sí, para agregarle la funcionalidad de moverse, por ejemplo, vamos a darle a Create, sí, más bien primero Folder, Scripts, y en su carpeta de scripts, ahí normalmente pues, van a poner todos sus scripts, ¿no? Todos sus códigos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un nuevo archivo de C#. Entonces, por ejemplo, pues, no sé, player movement. Ahí como ustedes quieran. Lo vamos a crear y nada más doble clic para abrirlo. Y ahorita pues en lo que se abre, ¿cómo se llama? Visual Studio. Ahí está. Igual no sé si alguien tenga preguntas de algo, lo que sea. No, está bien. Va. Yo tengo una. Sí, ¿qué pasó? ¿Unity se enlaza directamente con Visual Studio o tienes que configurarlo desde ahí mismo? No, cuando lo descargas, normalmente, por ejemplo, en Unity Hub, aquí, por ejemplo, cuando tú vas a instalar una nueva versión, por ejemplo, de aquí normalmente te dice de que si quieres instalar Microsoft Visual Studio por default, y automáticamente eso ya también te va a descargar como todo lo necesario para que pueda funcionar con Unity. Pero si no quieres usar, por ejemplo, Visual Studio, aquí en Edit, Preference, en External Tools, External Script Editor, tú puedes seleccionar alguno de los que tengas instalado y en vez de abrirte, por ejemplo, Community, puedes decir de que, pues que me abra Eclipse o me abra tal, así. Pero sí, por default, la verdad, el mejor sí es Visual Studio porque ya trae muy bien incorporado el autocompletado y todas esas cosas, pues. Uh-huh. Gracias. No. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos el código. Básicamente aquí, using Unity Engine es como en Python o Java o lo que sea que están importando la librería, entonces aquí pues va a estar importando la librería que va a permitir utilizar eso, ¿no? Después, aquí su class, digo, pues como siempre, ¿no? O sea, el player movement, si le llegaran a cambiar el nombre, asegúrense de que sea el mismo nombre que tienen acá. Y siempre les va a iniciar sus scripts de Unity con el método start y con el método... Sí estoy grabando, ¿no? Ay, no sé. Ah, sí. Perdón. Con el método start y con el método update. Básicamente start, se va a llamar al mero inicio. O sea, de que cuando ustedes le dan play, o sea, bueno, hay otros métodos que se llaman incluso antes, pero ustedes le dan play y el primer frame de su juego, o sea, el primer cuadro de lo que siempre escuchamos, ¿no? De que cuadros por segundo, frames por segundo, el primer cuadro de todo su juego, así de que cuando le dan play, se va a llamar el método start. Entonces ya viene por default. Y el método update se llama cada vez que se refresca cada vez que se refresca un frame. Entonces, por ejemplo, si nuestro juego es de 60 frames por segundo, 60 cuadros por segundo, este método se va a llamar 60 veces en un segundo. Y está este otro, por ejemplo, que se llama Fixed Update. Y Fixed Update, nos sirve mucho para cuando queramos hacer cosas con físicas, porque el Fixed Update no se va a llamar como el update cada ¿cómo se llama? Cada frame, sino Fixed Update se va a llamar, creo que era 100 veces o 50 veces por segundo, no me acuerdo si era 50 o 100, pero o sea, siempre está definido así de que siempre se va a llamar 100 veces por segundo, ¿no? O 50 pues, pero no va a pasar de ahí. Entonces, normalmente las físicas, todo lo que es de físicas, o sea, no todo, pero casi todo se tiene que poner dentro de Fixed Update para
para que siempre se esté ejecutando a la misma velocidad. Porque ahorita vamos a ver del update. Puede ser que tu computadora tenga mejor potencia que la mía o la de alguien más. Entonces, a lo mejor la tuya alcanza a procesar 300 frames por segundo. Entonces va a ejecutarse 300 veces. Pero a lo mejor el de alguien más solo alcanza a ejecutarse, no sé, 20 veces, 30. Entonces solo se va a llamar 30. Entonces ahora imagínense que le están diciendo a la pelotita que se mueva. Te vas a mover tantas unidades cada update. Si alguien tiene una computadora mejor, se va a mover más, porque como alcanzó a actualizarse más veces, se llamó al método moverse más veces, ¿no? Entonces, por eso en Fix Update, normalmente ahí se van a poner las físicas para que no importa tu computadora o lo que sea, ahí se pueda controlar las físicas independientemente de la potencia de tu computadora. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar. Los movimientos, ahorita al final les voy a dejar, y de todos modos se los mando por el grupo de WhatsApp. Ahí les voy a dejar como más tutoriales acerca de los movimientos, o sea, de cómo mover ya objetos en Unity, porque en verdad es, pues como es de las cosas más importantes, también es de lo que más contenido hay, es súper importante porque también depende de tu juego. Si vas a hacer un juego de rompecabezas, un juego de un shooter, un RPG que sea con clics, o sea, hay 1000 maneras de mover, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver dos, que son muy, muy sencillas. Entonces, básicamente, vamos aquí a hacer, como haríamos, ya como viéndolo desde una perspectiva de Poe, le vamos a poner private, el tipo variable, por ejemplo, en este caso, rigid body. Rigid body, básicamente, va a ser el tipo de variable de nuestra esfera, rigid body. O sea, necesitamos hacer una referencia a este rigid body, ¿no? Para moverlo. Entonces, vamos a decir, vamos a hacer una variable tipo rigid body, y así va a ser con todo, ¿no? O sea, si ustedes quisieran hacer una referencia al collider, le podrían poner aquí igual collider, por ejemplo, y van a tener una variable tipo collider, ¿no? Bueno, de objeto collider. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a ponerle, normalmente se le pone RB, ¿no? De rigid body, y ya. Y en el método start, lo que vamos a hacer es de que le vamos a decir RB va a ser igual a this, o sea, como sabemos, ¿no? A este objeto, el this, o sea, esto va a funcionar para, como este script lo podrían tener agarrado así muchísimos GameObject, con el this, o sea, eso va a funcionar para cada objeto que lo tenga agarrado, ¿no? Entonces, this get component, y ahorita a ver, lo digo, ¿qué onda con esto? Entonces, aquí básicamente le vamos a decir, del objeto al que yo esté agarrado o amarrado, le digo, agarra el componente, y ese componente los va a buscar de los que están en el inspector, o sea, de los que tiene puestos. Entonces, aquí podría agarrar ya sea el transform, el sphere, el collider, el rigid body. Entonces, le vamos a decir, del objeto al que me tienes amarrado, agarra el rigid body, ¿no? Entonces, básicamente así vamos a obtener una referencia. Aquí simplemente la estamos declarando y aquí la inicializamos. Y la inicializamos en el start porque una vez que el juego ya haya ejecutado y se ejecute el primer frame, ya va a existir este rigid body. Entonces, básicamente con el rigid body ya lo vamos a poder empezar a referenciar. Entonces, como les decía, por ejemplo, aquí vamos a hacer un método, por ejemplo, que se llame player input. Igual, o sea, no es a fuerzas que ustedes hagan funciones, pero eso ya va a empezar a hacer que su código se vea más limpio, ¿no? Entonces, player input. Igual, ¿no? Void porque no regresa nada. Y aquí vamos a meternos con el sistema de ¿cómo se llama? De inputs de Unity. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un private, por ejemplo, ¿cómo? Vector 3, dirección, por ejemplo, direction. Un vector 3 literalmente es como si lo vieran o sea, pues como en física, o sea, es un vector porque como estamos trabajando en 3D, pues necesitamos X, Y y Z, ¿no?
Entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es vamos a detectar el input del usuario. Entonces le vamos a decir de que dirección va a ser igual al, y el input del usuario, como no tiene que ver con físicas, nada, solo es detectar algún input, ese sí va en update. Y entonces aquí en direction, por ejemplo, le vamos a decir de que direction va a ser igual a, por ejemplo, new vector 3, y entre paréntesis le vamos a pasar coordenadas de, ¿cómo se llama? Le vamos a pasar las coordenadas de X, Y, Z. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner, por ejemplo, horizontal, float horizontal es igual a input. Entonces, estamos llamando a la librería de input de Unity, punto, get axis, o sea, agarra el eje de, por ejemplo, horizontal, y vamos a hacer lo mismo para que agarre el eje, por ejemplo, en vertical. Y esto lo acaba, bueno, no lo acaba de meter, pero sí hace poquito, tal vez hace un vertical, un año, porque antes para obtener los inputs era diferente, y ahorita así ya está súper cool porque con horizontal y vertical ya podemos obtener eso. Y ustedes dicen, ¿y este string qué? O sea, ¿de dónde viene o qué? Básicamente getAxis va a recibir el nombre del eje. Y ese eje, si nos vamos, por ejemplo, a Window, General, no, perdón, General, por acá. No, acá, perdón. En Edit, si ustedes se van a Edit en Project Settings, les va a salir esta pestañita y ustedes van a ver, por ejemplo, salvo. Aquí pueden ver varias cosas de los proyectos, digo, de los configuraciones del proyecto. Entonces se pueden meter, por ejemplo, aquí a Input Manager, Axis, o sea, ejes, horizontal. ¿Cómo se llama? Y ese name, este horizontal, debe ser igual al que pongan acá. Entonces, si aquí pusieron algún otro nombre, lo van a referenciar con ese nombre. Y así también está súper cool, porque, por ejemplo, si ustedes quisieran detectar cuando se le da clic izquierdo, lo típico para disparar, aquí ya viene Fire 1, por ejemplo. Y ya no tienen que detectar que se le haya hecho clic al botón izquierdo del mouse. O sea, literalmente podrían poner igual Fire 1 y va a detectar cuando se le dio clic. Entonces, y hay muchísimos, pues. Jump, ¿no? Entonces, Jump lo detecta como Jump. Y lo que detecta es el espacio. O sea, ya te lo pone como mucho más simple, es lo chido. Entonces, aquí vamos a detectar el horizontal y el vertical. Y esto va a venir ya sea desde -1 hasta 1. De hecho, antes de hacer esto, por ejemplo, imprimo, por ejemplo. Log, debug.log. Aquí si quieren imprimir algo a consola es así, con debug.log. Y le voy a decir, por ejemplo, horizontal. Por ejemplo, que me detecte el horizontal, ¿no? Y hasta ahorita no va a pasar nada porque hicimos ese script, pero no está agarrado a nada. Entonces, por ejemplo, se lo vamos a arrastrar a la esfera. Entonces, la esfera, aquí ya lo tienen. Igual, como es un componente, le podrían buscar el script, por ejemplo. Player, movement, y aquí va a estar, ¿no? Y entonces esto ya ahora sí, el this, get component, todo eso va a actuar sobre la esfera. Entonces, por ejemplo, si nos metemos aquí y, no me dejen quitar el maximize. Aquí en Maximas on play, cuando le dan play, se les va a poner en full screen. Si quieren quitar eso, pues nada más le dan clic y ya se les va a poner así como está. Entonces, por ejemplo, en consola, se fijan, me está imprimiendo 000 todo el tiempo porque pues, le dije que cada update me detecte eso. Entonces, por ejemplo, si yo le doy, ¿cuál estoy detectando? El horizontal. Si yo le pico a la D, me detecta 1. Si le pico a la A, me detecta -1. Y ven que pasa como entre números entre medio, ¿no? Y también va a funcionar si le dan clic derecho, si le dan a la flecha derecho, a la flecha izquierda. Entonces eso está súper cool del cómo maneja los inputs Unity, que te va a detectar tanto la WASD y las flechas.
Entonces, si se fijan, va de -1 a 1 y pasa entre números. Entonces, aquí nosotros le vamos a decir, ok, te vas a mover, ¿no? Y queremos que se mueva en dirección de, por ejemplo, podemos ver los ejes, pues queremos que se mueva en Z y en X, ¿no? Porque Y va hacia arriba. Entonces, le vamos a decir, vas a crear un nuevo vector con lo que tengas en horizontal, en Y va a ser 0 y con lo que tengas en vertical. O sea, queda medio raro porque pues si pensamos como en 2D verticales Y, ¿no? Pero, entonces, básicamente como queremos mover en Z y en X, le vamos a decir, esa va a ser tu nueva dirección, ¿no? Entonces, hasta ahorita no va a hacer nada, simplemente le hemos dicho que su dirección va a ser eso. Y, por ejemplo, ahora sí ya, podemos crear el private move, por ejemplo. Digo, void move. Ahí. Y aquí le vamos a decir, por ejemplo, que rb.velocity va a ser igual a dirección. Este velocity ya viene dado por el, ¿cómo se llama? Por el, o sea, por Unity me refiero. De que, ay cabrón, ¿qué hice? Si ustedes, por ejemplo, buscan Unity doc, la documentación de Unity en verdad está muy, muy buena. O sea, ustedes se pueden meter aquí. Por ejemplo, si tienen duda de cómo funciona eso, ¿no? El velocity. Se pueden ir y buscar aquí a lo mejor, por ejemplo, velocity. Y les va a salir, o sea, muchísimas opciones. Pero, por ejemplo, de que, bueno, más bien, rigid body. Rigid body. Por ejemplo, rigid body, pero el normal. El rigid body 2 está bien. Entonces aquí se pueden venir, les da una descripción de qué es, ¿no? De que, pues el rigid body es tal, cómo funciona, te da una explicación bien de todos los campos, de qué puede tener, más explicación de qué es como tal cada cosita, y eso viene con todos, ¿no? Entonces está súper cool porque de aquí pueden ir viendo muchísimas maneras. O sea, si tienen dudas de cómo funciona algo, se pueden venir aquí y literal de los inputs, de todo. O sea, en verdad la documentación de Unity está muy bien hecha. Entonces, con Velocity lo que vamos a hacer es de que le vamos a estar diciendo, pues tu velocidad va a ser esto, ¿no? Entonces este move, como ya nos estamos metiendo con físicas, porque estamos moviendo el rigid body, simplemente vamos a decirle aquí abajo, fixed update, move. Y entonces, ¿qué está pasando, no? Simplemente estamos obteniendo una referencia al rigid body al inicio. Cada actualización se va a obtener el player input, ¿no? O sea, se va a obtener a qué le picó y su dirección, que es un vector 3, se le va a estar seteando y el fixed update, que se ejecuta ciertas veces cada segundo, va a estar llamando al método move y el método move le va a decir al rigid body, hey, tu velocidad va a ser igual a dirección. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí, vemos la pelotita, ya la podemos mover, pero se mueve muy, muy lento. Ay, lo puse en la cámara. Déjenla, pongo ahora acá para que vea de frente. Entonces, si se fijan, o sea, la pelotita ya se mueve conforme nosotros, pero también, para empezar, se mueve muy lento, ¿no? Entonces, para mejorar eso, básicamente lo que podríamos hacer es, o sea, hay de dos, ¿no? Nosotros podríamos ponerle, por ejemplo, un private float speed, y a lo mejor unos 10.0f. Si alguien, por ejemplo, en Java o en otros lenguajes, cuando tú decías float, no había necesidad de ponerle una f al final para indicar que es float. O en C# si necesitas decir que es float, o sea, con decimal,
al final siempre le pones una F. Y por ejemplo, aquí nosotros, si... bueno, y nada más aquí, en direction times speed. Entonces eso básicamente este vector lo va a convertir a una dirección como una velocidad, o sea, va a sacar su magnitud, ¿no? Y además lo va a multiplicar por el speed. Entonces así podemos ir controlando más como el movimiento. Si se fijan, ya se mueve un poquito más porque además de la dirección le estamos agregando una velocidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros decimos, no, pues se mueve muy rápido, muy lento, o sea, tener que estar viniendo cada vez nosotros aquí como a modificar, y es privada, nosotros podríamos ponerle, por ejemplo, public, ¿y qué va a pasar? Nosotros nos venimos a la esfera, y si se fijan aquí, sale la variable para que nosotros la podamos controlar. O sea, aquí tal cual sale, ¿no? Speed, y no se le podemos poner 20. Entonces, a la hora de estar jugando, se le va a modificar. Nosotros cuando estamos en modo de juego podemos ir cambiando aquí, por ejemplo, de que, a ver cómo con 50. Y si se fijan ya se pone bien intenso, ¿no? Pero es importante saber que todo lo que hagas en modo de juego, cuando estés en play, a la hora de quitarle play, se va a borrar. Entonces, si solo estabas como calando cosas y quieres que se guarden, acuérdate que eran. Entonces, aquí, si lo ponemos en public, lo podemos ver desde aquí. Pero igual, como para seguir la parte de ¿cómo se llama? De PO y de encapsulación, todo. O sea, si lo volvemos a poner en private, si se fijan, ya desapareció. ¿Por qué? Porque es privado. O sea, no, en teoría no lo podemos ver desde acá. Entonces, para eso, para que siga siendo privado, pero poderlo modificar desde el editor, al inicio nada más le vamos a agregar, ahí está, serialize field. Serialize field básicamente va a hacer que siga siendo privada tu variable, pero la puedas ver desde acá, pero sigue siendo privada. Entonces eso está súper bien porque sigues haciendo buenas prácticas de que todo sea privado y así, pero lo puedes seguir editando desde código. Entonces, pues ya, o sea, está privada y todo, ¿no? Y ya la podemos utilizar, y si se fijan ahí el movimiento va cool. No sé si haya una duda hasta ahorita en esto. No, todo bien, ahorita. Va. Entonces, igual, por ejemplo, aquí nosotros lo que estamos haciendo es que, miren, si nosotros, por ejemplo, nos caemos del mapa, a ver, ¿se fijan? O sea, no se cae. O sea, no como... Y tiene puesto el rigid body, o sea, pero no se cae del mapa. ¿Pero por qué? Eso básicamente viene siendo porque nosotros le estamos diciendo, hey, tu velocidad va a ser igual a la dirección por la speed, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita céntrense en dirección. ¿Y qué es dirección? Básicamente es horizontal y vertical. Y nosotros le estamos diciendo que su posición en Y, en Y, es 0. O sea, le estamos diciendo, siempre que te vas a actualizar, vas a moverte tanto a la izquierda, o sea, como enfrente y atrás, e izquierda y derecha, pero tu 0 va a ser siempre 0. O sea, básicamente le estamos diciendo, porque cuando estamos aquí, básicamente, pues, aquí como al fondo, ¿qué está pasando? O sea, se está ejecutando y ejecutando, y todo el tiempo le está diciendo que su Y es 0. Entonces simplemente no lo deja tener Y negativa. O sea, si se fijan, sí está cayendo, pero muy lento. Pero porque el fixed update se ejecuta menos rápido que el update. Pero básicamente, cada frame se le está diciendo, hey, tu posición en Y va a volver a ser 0. 0, 0, 0, 0. Entonces simplemente no deja que caiga. Para hacer eso, en vez de decirle que cada vez que se mueva, su vector va a ser igual a eso, le vamos a decir que sea más igual. Entonces, se le va a sumar esto a 0, se le va a sumar 0, pero entonces si ya está cayendo ya va a ser menos 1, se le va a agregar 0 y así, pero no lo está volviendo a setear en 0, ¿saben? Entonces, así ya va a poder... ay, cabrón. Y sí, y como se le está sumando, nosotros le pusimos que sean 10, pero como se le está sumando, entre más le dejamos picado, pues en unos cuantos frames, ¡pum!, se altera bien intenso. Entonces, por ejemplo, le podemos poner 0,
.1f. En lo que carga. Ahí está. Se fijan ya se cae, ¿no? O sea, nada más la... Ah, bueno. Y aquí sí, déjenle quito el speed, porque el speed ahorita sí está añadiéndole muchísimo, pues. Ahí está. Entonces, si se fijan, ya quitándole el speed, ya se mueve más normal. Y si nos vamos al fondo, se fijan, ya cayó. Y lo podemos checar desde acá, de cómo va cayendo la esferita. Ya ni se ve, pues, pero... Entonces, así podemos empezar a mover cosas. También está esta que se llama Add Force, que en vez de Velocity sería Add Force. Y Add Force, velocidad, lo que le va a hacer es que le va a estar dando una velocidad constante en el tiempo, ¿no? Cada frame le va a estar agregando y así. Add Force básicamente lo que hace es que Add Force lo que básicamente hace es que le va a añadir una fuerza inicial. Lo va como que, sí, o sea, le añade una fuerza inicial y ya deja que se vaya yendo con esa y que se le vaya acabando. Entonces Add Force igual recibe un vector. Entonces, por ejemplo, le podemos pasar el direction. E igual, por eso les digo que hay muchos movimientos, y como estos métodos hay como otros 5 o 6. Entonces ahorita nada más vamos a ver estos dos. Entonces, si se fijan, por ejemplo, le estoy moviendo y como que tarda mucho, o sea, porque me estoy moviendo para adelante, ¿no? Entonces le añade fuerza y le pico para atrás. Como todavía tiene fuerza que sigue, tarda en frenar y se regresa. En el otro era casi inmediato porque luego se pone. Pero igual, o sea, aquí le podemos también ponerle de que ahora sí, que vuelva a ser 10, por ejemplo. Y decirle que times speed. Times speed. Ajá. Entonces ya funciona un poquitito mejor, ¿no? Pero igual, este movimiento, o sea, depende para qué lo quieras, pero si se mueve para la izquierda y tú le vuelves a picar para la derecha, tarda un poquito en frenar, ¿no? Pero a mí al menos a mí me gusta un poquito más este tipo de movimiento. Pero entonces ya lo estamos pudiendo mover. Entonces ya, o sea, ya conociendo como todo eso de los movimientos, todo eso, ya vamos a hacer como el jueguito ahorita en unos 10, 15 minutos rápido. Pero antes de eso, no sé si haya quedado alguna duda de algo o lo que sea. Miren, por ejemplo, ustedes pueden hacer que la cámara siga su esfera. Pero ahorita van a ver la mareada que se echan. Básicamente lo que hice fue ponerle la cámara como hija de la esfera, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto, si algo es hijo de algo, si el padre se mueve, los hijos se van a mover con él. Entonces, por ejemplo, o sea, yo me muevo, pero como la pelota rota, pues esto se pone bien intenso, ¿no? Entonces, por ejemplo, le podemos decir a la pelota a la esfera, en su rigid body constraints, que el freeze rotation, básicamente que no pueda rotar, ni en el eje X, ni en el Y, ni en el Z. Entonces, ahora sí. Por ejemplo, si se fijan, la cámara se va moviendo junto con la pelota. Si quisieran que esté más cerquita, pues ya nada más sería, por ejemplo, acercar la cámara para que siga más a la pelota. Ahí. Entonces ya la sigue. Igual, o sea, ustedes, o sea, sí se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero sí, o sea, por ejemplo, cuando vean que les pasa eso de que a lo mejor pusieron que la cámara siguiera algún objeto y la cámara empieza a girar como loca, es porque el objeto que está siguiendo puede rotar. Y como puede rotar, la cámara, como es hija, también va a rotar. Entonces sí, ahora vamos a hacer, por ejemplo, el jueguito que habíamos dicho.
Vamos a dejar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Este plano. Y vamos a hacer como un mini estadio. Por ejemplo, create 3D object cube. Por ejemplo, vamos a darle pues esas dimensiones están bien. Y por ejemplo, que sea de 16 por 16 tal vez. Entonces que este sea más bien de, no sé, 50 por 50. Vamos a ponerlo 16 por, no, perdón, 20 por 20. Y como está ahí como en medio, vamos a subirlo nada más poquito. Ahí está. Y, por ejemplo, vamos a ponerle unas paredcitas. Entonces, por ejemplo, le vamos a decir ground. Bueno, ya tenemos un ground, ¿no? Pues no sé. Terrain. Vamos a poner, o sea, le vamos a poner como paredcitas, entonces, pues, con más cubos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues como mide 20, pues le vamos a decir, pues, mide 20, de altura que mida 2. Así está bien. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo justo aquí, como pared. Igual, o sea, ustedes ya después pueden ir checando cómo hacer mejor estas cosas, todo, o sea, porque ahorita pues estamos utilizando solo como lo más básico que trae Unity, ¿no? Pero ya después, si Unity trae muchas mejores maneras de cómo modificar objetos, manipularlos, así, ¿no? Entonces vamos a ponerle también esta pared acá. Ahí está. Vamos a poner, por ejemplo, otra acá. Más bien, primero voy a rotarla 90. La voy a mover acá. En Z0. En Y0. Aquí. Y nada más, bueno, pues como para que cubra esos dos, que mida 22. Y otra vez, copiamos, pegamos y la vamos a poner acá. Que cubra. Pero, por ejemplo, esta que va a medir 10, la vamos a poner aquí. Y otra vez, otra de 10 para ponerla justo acá. Y que haya como una salidita. Entonces vamos a hacer como ese típico jueguito que seguramente ya lo han visto, que es como que hay como piececitas que bloquean una pieza que necesita salir por aquí. Entonces, ustedes ya después pueden ver, por ejemplo, cómo pasar niveles, todo, pero entonces así van a poder tener más o menos una buena idea de esto. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar nada más todo esto, vamos a seleccionar todo esto y a lo mejor create empty, playground, y lo vamos a poner todo así para que ya lo podamos tener todo. Y algo importante que les quería mencionar, por ejemplo, está esto que se llama, vamos a crear la carpeta prefabs. Los prefabs, por ejemplo, nosotros ya tenemos este playground, ¿no? Imagínense que lo vamos a utilizar en varios niveles o algo así. Si lo necesitamos usar, pues estaría medio complicado a lo mejor de tener que estar copiando, pegando todo. Si arrastramos nosotros un objeto de aquí, de nuestra jerarquía, ya sea al folder que creamos, por ejemplo, ¿se fijan cómo ya se puso como azulito y acá? Esto se llama prefab, o sea, ya es un objeto que podemos estar utilizando todo el tiempo. Por ejemplo, ya aquí podemos tener varios. Entonces, y todo lo que nosotros le modifiquemos a nuestro prefab, se le va a modificar automáticamente a lo que tengamos acá o así. Entonces, sirve bastante bien, pues, para, ¿cómo se llama? Para poder tener así como objetos de que a lo mejor tenemos el jugador que ¿cómo se llama? Que tiene ya 20 scripts, que tiene tal. Lo hacemos un prefab o un prefabricado y ya lo podemos estar utilizando como, o sea, ya va a tener todo como los atributos base de lo que se lo pusiste. Entonces,
por ejemplo, ya tenemos el campito de juego y ahora vamos a crear, por ejemplo, bueno, y en assets, materiales, por ejemplo, vamos a darle al ground, no, mejor que sea así como alegrón el lugar. Así, por ejemplo, sí. Nada más déjenlo hago muchísimo más largo. 150. Y, por ejemplo, la cámara, el chiste es que tuviera una perspectiva diferente la cámara. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle reset. Vamos a moverla, por ejemplo, más o menos para acá. Como para la esquina, para que se pueda ver bien todo el juego desde la esquina. Vamos a moverlo, por ejemplo, 45 grados. Y a lo mejor ahí ya lo podríamos ver, ¿no? O sea, de que a lo mejor nada más inclinando aquí unos 10 grados, tal vez, por ejemplo. Tal vez ya lo podríamos ver. Entonces así se vería. Pero como que no está tan cool ese estilo. Entonces, ahorita tenemos esto de perspectiva. Y también tenemos para poner la cámara, seleccionando la cámara en cámara ortográfica. Esa cámara ortográfica es como la que usa Monument Valley, ¿cómo se llama Crossy Road, o es el pollito que cruza y así, ¿no? La calle, pues. Entonces, por ejemplo, si la ponemos en orthographic, vean cómo cambia el tipo de cámara. Ya no toma tanto la profundidad de los objetos. La de perspectiva tiene mucho en cuenta la profundidad de los objetos. La ortográfica es como que pone todo plano, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si se fijan la cámara, ¿se fijan cómo ya cambió? Va todo así, como hacia un punto de fuga, ¿no? Como hacia el centro. En perspectiva, es como sería, ¿no? De que hacia los lados. Entonces, si la ponemos en perspectiva, por ejemplo, vamos a intentar apuntarla a nuestro juego. Vamos a decirle, por ejemplo, que el size sea a lo mejor de un 12. 12.5. Porque si se fijan, ahora sí ya se amplió como todo el cuadro que puede usar la cámara. Que aquí el far es hasta qué tanto va a poder estar viendo la cámara. Si se fijan, está ya hasta el fondo. Le podemos poner como un 50 o, bueno, no, un 200 para que 200 para que vea ahí todo. Y a lo mejor de aquí le voy a poner que tenga mucho más ángulo. Por ejemplo, así. Un 40 tal vez. Lo vamos a mover ahí. Entonces, si se fijan, la cámara como que ya está viendo todo de esa manera. Y si nos vamos a nuestro juego, ya pueden ver cómo cambia ese tipo de cámara, ¿no? Ya no tiene como tanto en cuenta la profundidad, pero lo pone como todo en plano. Entonces, por ejemplo, teniendo la cámara así, ya vamos a crear nuestro 3D Object Cube. Por ejemplo, estos se van a mover en horizontal, por ejemplo. En horizontal, reset. Vamos a subirlo nada más poquito. Punto 5, punto 1, punto 5. Ahí está. Y que midan, por ejemplo, de scale que sean 12. No, 10. Por ejemplo. Entonces, esos cubitos que se vayan a mover así, ¿no? Como en vertical. Y, por ejemplo, vamos a darle un material, no sé, el que ustedes quieran. Por ejemplo, no sé, horizontal, con color así como moradito tal vez. Se lo ponemos y vamos a hacer una copia de pero que se va a mover en vertical. El vertical lo vamos a hacer que sean solo 5. Bueno, que sea 1 y sean 5 así. O sea, que sea al revés. Y que ese sea un color, por ejemplo, no sé, vertical. Un azulito, tal vez. O bueno, no. Un rojo. Ese.
vertical. Ahí está. Entonces, pues, ya van viendo cómo se ve, ¿no? Aquí. Entonces, ya nada más, por ejemplo, a esos, vamos a agregarle un script. De hecho, podremos reutilizar este de Player Movement. Vamos a quitarle, por ejemplo, el speed se lo puedo dejar, rigid body, todo eso, sí. El player input, aquí nada más. Por ejemplo, para el movimiento player movement horizontal, nada más como le cambié el nombre, ya Visual Studio no supo dónde estaba, lo volvemos a abrir. Player movement horizontal, ahí está. Simplemente ya no vamos a agarrar el vertical. Entonces, por ejemplo, le vamos a decir que este nuevo vector sea nada más que le vaya a poner con donde esté horizontalmente, ¿no? Y su dirección se le va a multiplicar por el speed. Entonces, por ejemplo, si nosotros le mandamos ese script al objeto horizontal, creo que ese es el vertical, ¿no? A ver cómo se mueve esta cosa. ¿Qué dice? There's no rigid body. Ah, sí. Es que no le he puesto también el rigid body. Entonces, rigid body a este, rigid body al vertical, rigid body. Entonces, ahora sí ya debería moverse. ¿Por qué no se mueve? Horizontal, player movement, speed. Horizontal, new vector, 0, 0. Creo que no le he puesto como la suficiente fuerza también, creo. A ver. Es que a veces pasa que, por ejemplo, cuando estás haciendo, que no sé, tú le dices que se mueva con 10 o sea, con 10 de fuerza o lo que sea, como la gravedad es mayor, no se va a querer mover, ¿no? Entonces, ahorita me saca de onda por qué no se está moviendo. Entonces, vamos a ver si esto, si lo está registrando. Horizontal, rb.add force. Y, por ejemplo, a ver, vamos a log debug.log y que me ponga la dirección. A ver qué es lo que... A ver si va cambiando, pues, ¿no? Con el tiempo. Sí, es que qué tonto. Ya me acordé que estaba haciendo. Perdón. Sí, básicamente aquí todo esto sí va a seguir igual, ¿no? El user input, vamos a llamar al player input del usuario. Entonces, por ejemplo, más bien aquí, en vez de utilizar un vector 3D, por ejemplo, le voy a decir que sea un float, la dirección. Porque como aquí solo necesitamos que se mueva en izquierda y derecha, o al frente y atrás, la dirección va a ser ya sea -1 o 1, ¿no? Entonces, aquí, cuando se detecte el DC, el input, pues, vamos a ponerle que directamente sea dirección. Entonces, esa dirección ya está. Vamos a hacer, por ejemplo, que el move reciba un vector 3. Que sea, por ejemplo, movement. Entonces, a la hora de mandar a llamar al move, le vamos a decir, le vamos a pasar un vector 3, ¿no? Con la 0. Sí, perdón, ¿dónde está? Con 0 y dirección, por ejemplo. Me falta un paréntesis. Acá le vamos a decir, ahora sí, que RB
punto add force es igual al vector S de movement por la velocidad. Entonces, básicamente esto lo va a mover en ¿cómo se llama? Perdón, dirección. Como este se tiene que mover en el eje X y Y. No, sí es este. Me confundí. Ahora sí. Entonces, ya debería funcionar. Ahora sí. ¿Por qué diablos no se está moviendo? Sí lo tienen, ¿no? Esto es el script. A ver, remove. Y acá sí todo está igual, ¿no? En teoría, sí, creo que sí. Perdón, es que la neta no sé qué anda haciendo mal. The associated script cannot be loaded. Como que es un problema con él. ¿Por qué? Horizontal move. Entonces el horizontal ya lo trae cargado. A ver, ya se debería mover. Sí, nada más que lo estoy moviendo en el eje que no es. ¿Dónde está? ¿Dónde está el script? Horizontal lo debería estar moviendo en el de las X. Horizontal move. Digo, direction. Ahí está. Sí. Ya. Si se fijan, ya se mueve para arriba y para abajo. Nada más que ahorita, por cómo puse la cámara, lo estoy moviendo con A y con D. Entonces creo que quedaría mejor, más bien, estar detectando el vertical, pero mover su X. Entonces, direction. Ahora sí, con W y S ya se va a estar moviendo hacia acá y hacia arriba. Entonces, perdón que se hizo un rollo. Básicamente, a ver, ¿qué estamos haciendo, no? Igual lo mismo. Estamos haciendo una referencia al rigid body. Vamos a tener un float que va a ser su dirección, ya sea -1 a 1, y le vamos a dar una velocidad, ¿no? Entonces, en el start vamos a hacer referencia a su rigid body. En el update vamos a comprobar si le está picando al eje vertical, es decir, a la W y S, o a la flecha de arriba o a la de abajo. Y después eso se le va a asignar a la dirección. Entonces esto ya te va a regresar lo que decía, ¿no? Que entre -1 y 1. Ya que la dirección esté puesta, en el fix update le estamos diciendo, hey, muévete, te vas a mover, y te vas a mover, por ejemplo, un vector 3, básicamente. Es que lo tengo que poner, sí. Si le sale el error de que no pueden poner vector 3, es nada más, o sea, depende de su versión de Unity, pero a veces les va a salir de que, hey, vector 3 no lo puedo poner porque hay 2 librerías que tienen vector 3, una como medio de matemáticas y una de Unity. Entonces le tienen que decir a fuerzas de que sea la de Unity Engine.vector, o sea, para decirle de que, hey, yo estoy usando el vector de Unity, ¿no? Si le sale ese error, si no, déjenlo como new vector 3. Entonces, básicamente le estás diciendo que, hey, muévete en esta dirección. Vas a crear un nuevo vector y simplemente le vas a estar diciendo tu dirección de X, y lo estamos moviendo aquí porque si se fijan, viéndolo así, para moverlo como de arriba a abajo,
con la perspectiva de esta cámara, si se fijan es en el eje X, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces básicamente por eso le decimos de que te vas a mover en este eje dependiendo el input vertical. Entonces si le da a W va a ser 1, si le da a la S va a ser -1, entonces el -1 lo va a mandar para abajo. Y entonces le vamos a agregar esa fuerza multiplicada por la velocidad de movimiento, simplemente para que se mueva así. Entonces, por ejemplo, ese era el, más bien, vertical move. Vamos a ponerle el mismo nombre a el script, nada más antes de que explote esto. Vertical move. Y aquí en el horizontal vamos a volvérselo a poner nada más, por si ahí ya lo tiene. Entonces, ahora, yéndonos, por ejemplo, más bien este es el vertical y este va a ser el horizontal. Este le vamos a tener que mover, si se fijan, los componentes de su eje de Z, ¿no? O sea, viéndolo así, es de Z, pero como tenemos nuestra cámara puesta así, o sea, para moverlo de izquierda a derecha sería con Z. Entonces, lo que podemos hacer así muy fácil es, literal, copiar este script y ponerle a este, por ejemplo, horizontal move. Este se lo vamos a poner al horizontal. Ahí. Primero se tiene que abrir. Como ando cambiando los nombres y todo eso, ahorita se hace medio un desmadre. Entonces, si quieren más bien, primero creen el script y después le cambian el nombre. Entonces ya con horizontal move, en lo que carga. Y ahora sí ya se lo puedo poner al horizontal. Ya lo trae acá puesto. Entonces el horizontal, va a ser exactamente lo mismo, nada más que en vez de detectar el eje vertical, vamos a detectar el eje horizontal. Horizontal. Digo, sí, ¿no? ¿Cómo lo tienes escrito? Project Settings, Access, Input Manager, Access, Horizontal, sí. Horizontal. Y que va a mover los componentes en Z. Horizontal. Dirección. Se me olvida cómo se llama. Direction. Listo. Entonces, ya está. Lo guardamos. Entonces, cuando nos vamos acá, si movemos las flechas, ya pueden ver cómo se mueve en horizontal, y si movemos W y S se mueve en vertical. Y nada más ahorita lo que pasa es que cuando yo, por ejemplo, le estoy picando a la D, se mueve a la izquierda. Y si le pico a la A, se mueve a la derecha. Eso es por cómo tenemos puestos los ejes. O sea, eso se podría arreglar ya sea cambiando cómo se ve la cámara, porque como lo estamos viendo desde esta perspectiva, el eje positivo viene dado hacia, ¿cómo se llama? Hacia acá y hacia allá. Entonces lo tenemos como puesto al revés. Podrían cambiar cómo se ve la cámara, pero para más rápido lo que podrían hacer es simplemente aquí por -1. Entonces, pues para que lo cambie de dirección, ¿no? Entonces ahora sí ya con eso, si le picamos a D, ahora sí se mueve a la derecha, si le picamos a A, a la izquierda. Entonces con eso ya tenemos básicamente los, ¿cómo se llama? Los componentes como para el jueguito, y ya nada más aquí lo que sería estos, pues ya no sirven, ¿no? O sea, me refiero, ya tienen el script, ya tienen como todo lo que necesitan, entonces nos podríamos ir a la parte de prefabs, arrastramos el vertical acá, arrastramos el horizontal acá, y ya los tenemos puestos como para si en algún otro momento los necesitamos, ya traen puesto su script, todo, y ya los podemos estar utilizando pues, de manera más sencilla. No sé si hubo una duda aquí, porque entre lo que andaba viendo, porque no servía, igual siento que revolví. No sé si alguien haya tenido duda de lo que hicimos aquí. Entonces, pues básicamente ahí nada más estamos moviendo, ¿no? En los ejes. Y, por ejemplo, aquí ya podremos hacer un jueguito
de que vamos a agarrar el vertical y lo vamos a copiarnos unas 4 veces, por ejemplo. Vamos a crear create empty barras verticales y vamos a poner todo lo que sea vertical adentro para poder moverlo todo junto. Y por ejemplo vamos a agarrar la primera y vamos a ponerla, no sé, aquí, tal vez. La segunda vamos a ponerla aquí. La tercera aquí. O sea, aquí ya, pues sí, ahorita sí ya sería como ustedes quisieran, por ejemplo, a lo mejor más o menos, hacer su nivel, pues básicamente. Porque aquí básicamente el objetivo sería hacer que una pieza de las que está aquí no salga. Entonces, horizontal vamos a copiarla unas 4 veces también. Vamos a crear el objeto vacío de horizontal. Y vamos a agarrar todos los horizontales. Mejor, barras horizontales. Igual, por ejemplo, esta la podríamos poner como por aquí, tal vez. Esta aquí. Otra más como por acá, tal vez. Aquí. Y esta más, por ejemplo, esta acá. O sea, esto ya pues sería como ustedes quisieran diseñar el nivel, ¿no? De hecho, ya sería más bien planear cómo van a diseñar el nivel, porque podría resultar que igual hacen un nivel que ni siquiera, o sea, que ni siquiera es, o sea, que es imposible de pasar o algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a poner esto un poquito a lo mejor más aquí. Ahí está. Y vamos a hacer ahora sí la barrita que se supone que tiene que salir, ¿no? Entonces, como tiene que salir por aquí, pues también va a ser una barrita vertical. Entonces podemos agarrar una de las barritas verticales, la copiamos, la vamos a sacar de las barras verticales y a este le vamos a llamar, por ejemplo, player, ¿no? Vamos a ponerlo justo aquí, como justo donde puede salir, ¿no? Como en el centro. Entonces, y esta nada más vamos a darle, por ejemplo, que su escala sea 5, por ejemplo, ¿no? Para identificarla, que es la que tiene que salir, y a lo mejor un color diferente. Create material, por ejemplo, y no sé, player. Vamos a arrastrar ese jugador al player y vamos a darle, por ejemplo, un color como, a lo mejor como doradito o algo así, para que se note cuál es el que tiene que salir. Entonces, ya viéndolo desde el juego, la barrita amarilla es la que vamos a tener que sacar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta hay que ponerla hasta acá al fondo. Y pues va a tener varios obstáculos, simplemente para que sí funcione. Por ejemplo, vamos a poner este aquí. Este más aquí. Ahí. Y ahorita va a pasar nada más seguramente un error medio... Bueno, no es error, ¿no? Pero... Entonces, si se fijan, por ejemplo, ya podríamos tener como el jueguito en el que nosotros podemos mover todas las barritas verticales. Las horizontales, movemos las verticales y el chiste sería sacar estas. Pero si se fijan, ahorita está colisionando y se están moviendo entre todas, ¿no? El chiste es que no pase eso. Entonces, simplemente lo que podemos hacer es irnos, por ejemplo, y agarramos todas nuestras varitas verticales y le vamos a bloquear la posición, ¿no? Estas en qué se deben de mover, únicamente en el eje X, ¿no? Como en el rojito. Entonces le vamos a decir que su rotación va a estar bloqueada en todos, ¿no? Desde el rigid body, no te puedes rotar. Y su posición, únicamente te puedes mover en X. Entonces cuando chocan, pues se mueven en los otros ejes, ¿no? Entonces le vamos a decir que también se bloqueen en Y y en Z. Y así ya cuando choque no va a pasar. Y las horizontales, le vamos a decir igual, que no se vayan a rotar. Y estas horizontales, ¿en qué se mueven? En el eje de Z, ¿no? Entonces, le vamos a bloquear todos los ejes excepto Z. Y el jugador, igual, ¿no? Le vamos a bloquear todo esto y que solamente se va a poder mover su posición pues, en las X. Entonces, bloqueamos este y esto. Y ahora sí ya
Ay, no. Ahí está. Entonces, ahora sí, cuando chocan ya no se van a estar como, si se fijan, chocan y ya, o sea, ya no como que las mueven ni nada, porque le dijimos que ya no vas a poder estarte moviendo en esos ejes, ¿no? Entonces, pues básicamente ya podríamos aquí como tener el nivel hecho, o sea, simplemente más bien aquí sería ya como hacer está como muy, muy sencillo como de pasar, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos ir bloqueando y todo y ya tendríamos que ir viendo cómo hacemos que la piececita amarilla de aquí salga, ¿no? Digo, porque aquí, por ejemplo, podemos hacer eso y ya esta va a salir. Entonces, lo que ustedes podrían hacer sería, por ejemplo, para continuar, sería detectar cuando salga, ¿no? O sea, poner a lo mejor una colisión aquí vacía, ¿no? De que, por ejemplo, collider, poner aquí una colisión vacía, abajito, con más escala, por ejemplo. O sea, como esta paredcita, ¿no? Nada más la rotamos unos 90 grados. Y, por ejemplo, ustedes lo que podrían hacer aquí es de que detecten cuando choque con esto, pues que pase al siguiente nivel o que, no sé, te genere uno nuevo al azar o algo así, ¿no? O sea, ustedes aquí ya podrían realmente hacer como lo que ustedes quisieran, pues. A lo mejor agregar, hacerlo en 3D, ¿no? Que no solo se muevan en X y Y, que también se pueden mover, digo, en Z y en X, que también se pueden mover hacia arriba, ¿no? O sea, no sé, o sea, ustedes le podrían agregar, pero en general ya estaría, ¿no? O sea, ya podemos mover todo aquí. Simplemente, por ejemplo, vamos a intentar como bloquear esto, ¿no? O sea, aquí ya estaríamos bloqueados y pues ya tendríamos que ir jugando con esto. O sea, este está muy simple, ¿no? Pero ya podríamos hacer eso. Entonces, no sé si queda alguna duda en general de lo que hayamos visto, todo. Ya son las 12:57, en sí como que ya acabó. Perdón por esa parte que me trabé, que no sabía qué estaba pasando, pero sí, o sea, nada más hicimos el movimiento. No sé si haya quedado duda de algo, de lo que hayamos hecho hoy o de algo extra, no sé. Igual, gracias a todos los que vinieron. Si ya se tienen que ir, lo que sea, pues adelante. Muchas gracias por venir. Igual me quedaré aquí un ratito, por si alguien tiene duda o algo. Ok. No, pues muchas gracias. Yo tengo clase, entonces me tengo que ir, pero pues muchas gracias. No, a ti. Igual cualquier cosa, ahí va a estar el video en YouTube o lo que sea. Va. Muchas gracias, pero también tengo que ir, tengo unos asuntitos que hacer. Claro, gracias por venir. Luego.